Hola gente, bienvenidos a mi canal YouTube, aquí desde Buenos Aires, Argentina, barrio de Vicente López, detrás de cámara y en la edición Calu. Y vamos a seguir con el tema de terapia de duelos. La terapia de duelos comenzó desde el punto de vista de la historia de la psicología con un escrito de Sigmund Freud allá por 1917 que se llamó Duelo y Melancolía. Así en el campo de la psicología. En el campo de la vida, y en el campo de la vida expresada a través de filosofía, de religiones, tiene otra historia. ¿Por qué es importante este comienzo del 1917 con Sigmund Freud? Porque Sigmund Freud establece una división en lo que podríamos llamar los duelos normales y los duelos patológicos. Y además acuña conceptos como el trabajo de duelo y acuña como el concepto de que la melancolía viene a ser algo así como una fijación del duelo y que años más para acá nosotros hemos comprobado que necesita de resoluciones con acompañamiento terapéutico, si no, no se sale de ahí, o es muy difícil salir. Recientemente, y a raíz de las discusiones que hubo en Argentina y que pasaron al campo del Congreso por el tema de la despenalización o penalización del aborto, que fue muy intensa acá en la Argentina porque todos los medios, hacían reportajes, comentarios, al Congreso iba gente especializada y hablaba de esto y demás. El tema del aborto se instauró como un tema con una impronta, con una intensidad importante en la sociedad argentina y creemos que también en otro tipo de sociedades donde todavía esto sigue en revisión y sigue en ebullición. Nosotros establecimos a partir de esto un par de parámetros de reflexiones que indican que el tema del aborto o el duelo por el aborto es una psicoepidemia por la extensión. Dicho en otros términos, el aborto llega como fenómeno traumático a millones de mujeres, a millones de hombres y a millones de familias. Y además, muchísimas veces tiene un rebote genealógico, como una mancha de aceite se expande en la genealogía, con lo cual hijos, nietos, bisnietos se ven afectados por esta dimensión de trauma del aborto. Nosotros tenemos una casuística importante que habla de esto, que muestra, que enseña, y a través de estos videos vamos a dar cuenta por lo menos de un esbozo de este tipo de fenómenos. Les decía que el trauma por el aborto nosotros lo tenemos registrados como un capítulo de la terapia de duelos y desde ese lugar lo enfocamos y en este espacio de trauma de aborto y tratamiento de duelo por trauma del aborto nosotros incluimos prácticamente a todo lo que sería la población pensante en este tema, porque tanto los del bando de la despenalización como la gente que quiere penalizar o sancionar en algún grado el aborto, todas estas personas, familias, mujeres y sus parejas sufren este fenómeno. ¿Ok? Bueno, surge una pregunta que nos la han hecho cuando dábamos algún tipo de conferencia sobre esto o en talleres. Muchos varones y mujeres implicados en el tema de aborto se hacen la siguiente pregunta: ¿afecta el aborto a los varones o les resulta indiferente? Para esto no hay una única respuesta, porque el campo humano, a diferencia del campo científico, de las ciencias duras y puras, está sujeto a variabilidad. En el campo humano
sí podemos establecer tendencias, sí podemos establecer regularidad. Y a eso vamos a referirnos. Muchas mujeres tramitan el aborto de un embarazo, sea este de naturaleza inducido o espontáneo, en soledad. Una vieja tradición indica que un embarazo, que un aborto, que la crianza son cosas de mujeres. Se remonta a muchísimos siglos atrás. Unos 500 años antes de Cristo, Sócrates decía eso de los abortos, ¿sí? Es un asunto de comadronas y de mujeres. Esta tradición, aún relativamente vigente, está en decadencia. Hay nuevos tiempos, nuevos contextos, iluminan el viejo axioma que dice que lo nuevo tiene prioridad sobre lo viejo. Hoy día la tendencia indica que cada vez más los varones están próximos al embarazo, están más próximos al parto, están más próximos a la crianza. Próximo no significa igual, parecido no es igual. Tenidos por la cultura, la biología y sus correlatos biopsíquicos, siguen existiendo diferencias. Una madre es una madre y un padre es un padre. Veamos algunos ejemplos de cómo estos abortos implican a los varones. Antonio deseaba un hijo, su mujer Alicia no. Quedan embarazados. Alguna vez discutieron fuerte y Alicia aborta el embarazo sin el consentimiento de Antonio. Cuando éste se entera, la golpea a Alicia y el asunto pasa a policía y luego a juzgado. La pareja no resiste el impacto y se separan. Antonio, por su lado, se deprime. En terapia trabaja el duelo por abortado. Lo llora, lo nomina, es decir, le da un nombre, lo localiza próximo a él. No confiaba en el cuidado de una Alicia muy perturbada. Un hijo deseado, un hijo concebido y abortado. Ese hijo tiene lo que nosotros llamamos, desde la historia de la psicología, representación psíquica. ¿Sí? Para cada persona tiene una representación. Es un significante, es un muerto vivo, es una unidad dual padre-hijo y se inscribe en el yo. Así se inscribió en Antonio. Para Antonio, este aborto tiene el estatus de una amputación psíquica y algo que fue cortado. La terapia le permitió realizar el duelo por la pérdida y la restitución simbólica de lo perdido. Esto significa un enorme alivio para Antonio, significó un enorme alivio para Antonio. No significa que un duelo esté absolutamente cerrado, porque los duelos nunca están del todo absolutamente cerrados, pero sí, digamos, no tienen la intensidad, no tienen la virulencia y no te arrastran. Es decir, aparecen en la conciencia para ciertas fechas, para algunos elementos que activan la memoria, que activan el inconsciente, digamos, aparece el fenómeno de aquello que murió y hay que volver a, digamos, a tramitar en menor escala, con un dispositivo ya armado, aquello que hay que volver a duelar. Joao es un psicólogo brasileño de edad madura y abuelo, y según nos contó, cuando tenía 18 años se enamoró de una joven de edad próxima que llamaremos Carla. Quedaron embarazados y la madre de Carla obligó a su hija joven a abortar. Sobraban argumentos, que era joven, que debía primero estudiar. Joao no quiso abortarlo, pero no tuvo fuerza para lucharla. Poco después del aborto se casaron. De alguna manera los dos querían como volver a unir con mucha fuerza en el casamiento aquello que fue cortado por el aborto. Se casan e inmediatamente Carla entra en una depresión psicótica, realiza 2 intentos de suicidio, en uno de ellos va caminando al puente y la rescata Joao, la internan y sobrevive muy herida en su vulnerabilidad. Nunca volvió a ser la misma. Al poco tiempo se separan. Joao no puede con lo que sucedía y se aleja para preservarse. Nunca más se volvieron a ver. Joao inquistó el trauma, el dolor, siguió con su vida, se volvió a casar y tuvo 2 hijos y recientemente 2 nietos.
Fue y sigue siendo un exitoso y destacado profesional como psicólogo. Hace poco tiempo tuvo un sueño angustiante. Soñó con el bracito de un bebé y de inmediato lo conectó con el contexto del aborto. Carla expulsó residuos a posteriori, residuos de comillas, a posteriori del aborto, y Antonio vio o imaginó ver un bracito. Las situaciones de trauma son o facilitan o activan todo el potencial alucinatorio, ¿sí? Un dolor psíquico muy intenso, un shock, el correlato suele ser alucinaciones. Esto es muy frecuente y de alguna manera Joao revive esta historia y tenía la imagen de este bracito. Además, conectó el trauma por el aborto con la especialización médica de su hija, que es neonatóloga, es decir, cuidadora de bebés. Me vino a ver para consulta y lo trabajamos con psicoescenas durante un taller. Joao pudo llorarlo, le dio nombre, lo incluyó, lo ordenó como su primer hijo, y en escena logramos que lo abortado como un muerto vivo, como presencia fantasmática, sea reconocido e incluido por la familia de Joao, su mujer y sus hijos. Esta inclusión fue hecha con la presencia en vivo de la mujer de Joao, no así de los hijos, pero le fue transmitida luego a los hijos. En una nueva realidad reparatoria, Carla tomó contacto con su bebé y con Joao. Esta Carla es una Carla virtual, puesta en un representante en la psicoescena. Repetimos, toma contacto con su bebé, con Joao el padre, y los dolores del trauma se alivian en esta representante de Carla, también se alivian en lo que sería el bebé abortado y también en Joao. Joao y su mujer se comprometen a buscar y tomar contacto con Carla, un contacto real, a modo de reparación y reconciliación. Un comentario. Los psicogenealogistas muy a menudo observamos lo que llamamos profesiones reparatorias. Repito y escribo, profesiones reparatorias. Como su nombre lo indica, vienen a reparar de modo inconsciente y mágico lo ocurrido en el trauma. José y Ana se embarazan. Un contexto dramático los condiciona a la imposibilidad y lo abortan. Se separan. José tenía 2 hijos de una pareja previa. Ana tardó varios años en volver a embarazarse de su nueva pareja. Para José, este embarazo resultó un alivio enorme porque temía que la capacidad reproductiva de Ana estuviera afectada. En ese momento se conectó con el hijo abortado, lo lloró y lo pudo incluir. José hizo abortos con distintas mujeres. El que más lo afectó fue este. La quiso mucho a Ana, que resultó con el tiempo una suerte de amor imposible. Después de este aborto, José tuvo disfunciones sexuales severas. Hizo tratamiento, pero ninguna de ellas, digamos, lo puso en situación de normalidad. Empezó a recuperar la sexualidad cuando esta pareja, Ana, queda embarazada y él siente este alivio y con el alivio descarga la culpa. Bueno, estos son historias. Como ven ustedes, los varones también hemos sido afectados o somos afectados por la situación de trauma y, digamos, lamentablemente hay mucha negación, hay historia y hay distancia, que lo vamos a ver en otro video, una distancia importante porque, bueno, el varón puede tomar contacto, pero no es el mismo contacto, ni el contacto íntimo, ni la proximidad que tiene cuando hay un ser vivo en el vientre de una mujer y que pone el cuerpo y que el varón no lo siente tan próximo. Muchas gracias, gente. Nos vemos.